Es común imaginar que los ataques cardíacos se anuncian con un gran dramatismo, como un dolor agudo en el pecho o un colapso en plena calle. Pero la realidad clínica nos muestra un panorama mucho más sombrío y silencioso. Después de los 60 años, los eventos cardiovasculares más letales no avisan. Ocurren en la oscuridad, mientras se duerme, en esas horas previas al amanecer y muy lejos de cualquier síntoma diurno evidente. Este análisis es, de hecho, una alerta médica urgente. Vamos a desglosar los riesgos biológicos ocultos que desencadenan crisis cardíacas fatales cada noche. Es vital prestar estricta atención a esto, porque entender y aplicar esta información literalmente salva vidas. Para dimensionar esto, veamos un estudio masivo del European Heart Journal. Siguieron a más de 84,000 adultos mayores y encontraron una estadística contundente. Mantener ciertos hábitos nocturnos que parezcan completamente inofensivos eleva el riesgo de morir por un problema cardíaco mientras se duerme en un enorme 67%. No estamos hablando de una pequeña anomalía, es una falla sistémica masiva, provocada por rutinas mundanas que las personas repiten noche tras noche, ignorando por completo el daño catastrófico que se acumula en sus arterias. Hay una frase de un cirujano cardíaco con más de 20 años de experiencia que resume esta cruda realidad clínica de manera impecable. El sistema cardiovascular no se apaga al cerrar los ojos, simplemente cambia de marcha. Durante el día, el cuerpo humano tiene múltiples mecanismos de respaldo para manejar el estrés y el esfuerzo, pero entre la medianoche y las 6 de la mañana, operamos con un equipo biológico mínimo, un sistema que se vuelve altamente vulnerable. Y al pasar la barrera de los 60 años, ese margen de error prácticamente desaparece. Sección 1. Peligros cardíacos durante el sueño. Para comprender esta crisis a fondo, debemos examinar qué le ocurre exactamente a un sistema cardiovascular envejecido durante la noche. En un cuerpo joven, la presión arterial baja de forma natural entre un 10 y un 20% durante la noche. Es un reinicio biológico perfecto, respaldado por un flujo sanguíneo fluido y hormonas perfectamente reguladas. Sin embargo, después de los 60 años, este estado nocturno se compromete gravemente. Las señales hormonales protectoras se debilitan, las arterias ya están más rígidas, y lo más preocupante es que esos mecanismos de adaptación se desactivan casi por completo, dejando al sistema totalmente desprotegido ante cualquier factor de estrés biológico que se haya introducido antes de ir a la cama. Sección 2. Biología del envejecimiento arterial. Profundicemos en la anatomía vascular para entender por qué las horas previas al amanecer son tan críticas y peligrosas. Un peligro biológico fundamental es la hipertensión nocturna. En un porcentaje significativo de adultos mayores, la presión arterial no baja al dormir, sino que sufre picos abruptos. Un aumento de presión a las 3 de la madrugada golpea el sistema de una manera totalmente distinta a si ocurriera a las 3 de la tarde. Durante el sueño profundo, las paredes arteriales están relajadas y no están preparadas para un impacto violento. Ese aumento repentino contra arterias rígidas tiene una probabilidad altísima de romper la placa acumulada, provocando de inmediato la formación de coágulos letales. A esto se suma otro fallo crítico del envejecimiento, la deshidratación nocturna. Con los años, el mecanismo de la sed controlado por el hipotálamo se debilita. Como resultado, muchos adultos mayores se acuestan levemente deshidratados. Esto vuelve la sangre increíblemente espesa, casi como miel. Si combinamos el ritmo cardíaco lento y natural del sueño con una sangre densa que intenta pasar por arterias estrechas, se crean niveles de viscosidad que son casi idénticos a las condiciones previas a un accidente cerebrovascular. Sección 3. Hábitos nocturnos altamente tóxicos. Sabiendo que el cuerpo opera en esta fragilidad extrema, es imperativo identificar las rutinas precisas que actúan como detonantes silenciosos. Existen 5 decisiones específicas de estilo de vida que dañan el corazón de forma acumulativa. Cenas pesadas a pocas horas de dormir, tomar la medicación para la presión exclusivamente en la mañana, restringir los líquidos por la noche, dormir sobre la espalda y exponerse a la luz azul de las pantallas. Aunque la sociedad los considere hábitos inofensivos, desde una perspectiva de salud cardiovascular, son factores de riesgo inmediatos y extremadamente agresivos. El momento exacto de la medicación es de absoluta importancia. El ensayo clínico HIJA Chronotherapy Trial arrojó una evidencia que no se puede ignorar. Cambiar la dosis de los medicamentos para la presión arterial a la noche, siempre bajo estricta supervisión médica, reduce el riesgo de un evento cardiovascular en un impresionante 66%. Una dosis matutina suele perder su efecto terapéutico justo antes de esa ventana crítica de 3 a 6 de la mañana, dejando el sistema sin defensa alguna frente a la hipertensión nocturna. Ajustar este horario es una intervención clínica vital.
Además, observemos el violento contraste en la presión arterial causado por la digestión tardía. Procesar una comida copiosa tarde en la noche exige desviar un enorme flujo de sangre al sistema digestivo. Esto obliga al corazón a trabajar horas extras, elevando la presión en un promedio de 22 puntos. Esta exigencia va en contra de la fase obligatoria de descanso y recuperación del organismo. Es, a nivel biológico, un estado de emergencia cardiovascular autoinfligido en el peor momento posible. Sección 4. Impacto neurológico y fisiológico. Ahora debemos examinar las respuestas neurológicas de estrés que destruyen por completo este delicado reinicio nocturno. Dormir boca arriba agrava drásticamente la obstrucción de las vías respiratorias, lo cual es el motor principal de la apnea del sueño. Cuando la respiración se detiene repetidamente, los niveles de oxígeno en la sangre se desploman. El cerebro registra esta falta de oxígeno como una crisis de asfixia y desata una respuesta extrema de supervivencia, inundando el torrente sanguíneo con cortisol y adrenalina. Esto sacude el corazón con tanta violencia que eleva el riesgo de arritmias fatales en un masivo 58%. Y todo ocurre de manera subconsciente. Paralelamente, los datos revelan que la exposición crónica a la luz de las pantallas antes de dormir está vinculada a un aumento del 43% en problemas cardíacos mayores para los adultos mayores. Es una estadística asombrosa y totalmente prevenible. La razón biológica detrás de este 43% es la melatonina. La ciencia demuestra que la melatonina no sirve únicamente para inducir el sueño. Es un antioxidante formidable que protege el revestimiento interno de los vasos sanguíneos contra la acumulación de placa y la rigidez arterial. Los adultos mayores de 70 años ya producen naturalmente un 75% menos de melatonina. Por lo tanto, bloquear su liberación usando tabletas o teléfonos por la noche destruye un escudo cardiovascular esencial, dejando las arterias vulnerables a la inflamación severa. Sección 5. Protocolo médico de prevención. La biología de estos riesgos es implacable y exige una respuesta igual de contundente. Este es el régimen clínico estricto y no negociable para blindar activamente el corazón mientras se duerme. Empecemos por la termorregulación de la habitación. Dormir a más de 22 grados centígrados fuerza al cuerpo a sudar para disipar calor, elevando el ritmo cardíaco y causando pérdida de fluidos, lo que agrava la sangre espesa. Por el contrario, temperaturas por debajo de los 16 grados desencadenan una peligrosa vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen fuertemente y disparan la resistencia contra la que debe bombear el corazón. El rango clínico de seguridad vascular se encuentra estrictamente entre los 18 y los 22 grados. La implementación de esta protección requiere una secuencia cronológica exacta, que debe cumplirse como una prescripción médica inquebrantable. A las 6 de la tarde debe finalizar la comida principal para permitir una digestión total. A las 7, la correcta hidratación y, bajo criterio médico, la medicación nocturna. A las 8 en punto, apagado total de pantallas para proteger la melatonina. A las 9, se ajusta la temperatura ambiental. Y a las 10, es obligatorio adoptar una posición lateral al dormir. Es imperativo entender la gravedad de esto. Estos pasos no son simples consejos para descansar mejor, son intervenciones tácticas diseñadas para desarmar biológicamente los mecanismos que causan infartos repentinos en la noche. Una digestión ligera evita la competencia de flujo sanguíneo. Diluir la viscosidad previene los coágulos matutinos. Proteger la melatonina defiende las paredes arteriales. Estabilizar la temperatura relaja los vasos. Y asegurar la vía aérea, durmiendo de lado, previene las letales tormentas de adrenalina. Al analizar esta contundente evidencia médica, la conclusión es innegable. La supervivencia cardiovascular y la integridad de nuestras arterias después de los 60 años no son una cuestión de suerte, sino de una disciplina diaria y extremadamente rigurosa. Por lo tanto, queda una interrogante vital que debe evaluarse esta misma noche, sin falta. ¿Las acciones previas al descanso están blindando biológicamente al corazón o están preparando silenciosamente el escenario para una falla irreversible en la madrugada? Es una alerta crítica que demanda una respuesta inmediata.